En 3, 2, 1, cuerpo 10. ¿Entrenas y haces dieta y no ves los resultados esperados? Tal vez el problema no está en el gimnasio, sino en lo que haces fuera de él. El número 8 podría estar poniéndote en riesgo de lesión grave. Entrenar duro en el gimnasio no garantiza resultados si algunos hábitos diarios están saboteando tu progreso. Aquí te muestro los 10 errores comunes que podrías estar cometiendo. Error número 1. Tomar alcohol el fin de semana. Alcohol y gimnasio. Mala combinación. Tomar alcohol con frecuencia puede estar saboteando tus resultados. ¿Y por qué? Bloquea la síntesis de proteínas. El alcohol reduce la capacidad del cuerpo para construir músculo. Literalmente frena el proceso de reparación y crecimiento muscular después del entrenamiento. Disminuye tus niveles de testosterona. Esta hormona es clave para ganar fuerza y masa muscular. Aumenta el cortisol, hormona del estrés. Más cortisol igual a más grasa acumulada y menos músculo. Deshidrata y agota tus reservas. El alcohol deshidrata y agota minerales esenciales como el magnesio, cruciales para la contracción muscular y la recuperación. Interfiere con el sueño profundo. El descanso es cuando el cuerpo se repara y crece. El alcohol interrumpe ese proceso, aunque creas que duermes como un tronco. Calorías vacías es igual a grasa extra. No solo son calorías vacías, sino que además el alcohol altera tu metabolismo y prioriza su quema sobre la grasa corporal. Resultado: ganas grasa, no músculo. Error número 2. Creer que mereces un cheat meal. Tal vez. Pero si se te va la mano, estás retrocediendo. Un atracón o cheat meal mal controlado puede tirar por tierra días o semanas de disciplina. Aquí va el porqué: rompes el déficit calórico si estás en etapa de pérdida de grasa. Un solo atracón puede hacerte consumir en un día lo que normalmente comes en 3. Descontrolas la insulina y aumentas la retención de grasa. Mucho azúcar y carbohidratos simples elevan tu insulina, lo que favorece el almacenamiento de grasa, sobre todo abdominal. Te inflamas y retienes líquidos. Sodio más azúcar más comida ultraprocesada igual a hinchazón, digestión lenta y aspecto pesado por días. Te sientes mal, rindes mal. Se vuelve un ciclo mental tóxico. Un cheat meal planeado no es malo. Pero si se convierte en cheat weekend o me lo merezco porque entrené, estás entrando en un bucle que sabotea tu progreso y tu relación con la comida. Comer en exceso alimentos ultraprocesados reduce tus niveles de energía, tu enfoque y tu motivación para entrenar. Error número 3. Entrenar con el estómago vacío. Esto te va a suponer un menor rendimiento físico. Al no tener glucógeno, la principal fuente de energía durante el entrenamiento con pesas, es posible que te sientas débil, fatigado o sin energía. Mayor riesgo de pérdida muscular. En ayunas, tu cuerpo podría usar aminoácidos, músculo, como fuente de energía si no hay suficiente glucosa disponible. Recuperación más lenta. Un entrenamiento exigente sin combustible puede provocar una mayor degradación muscular y dificultar la recuperación si no se compensa con una buena nutrición después. Estrés y aumento de cortisol. Entrenar sin haber comido puede elevar el cortisol, una hormona catabólica que en exceso puede favorecer la pérdida de músculo y el aumento de grasa abdominal. Error número 4. Pasar mucho tiempo sentado. El sedentarismo reduce la circulación, reduce el grosor de tus músculos y afecta negativamente tus ganancias, incluso si entrenas a diario. Muévete durante el día. Aunque hagas una hora de ejercicio, si el resto del día no te mueves, estás saqueando tu progreso. Además, ralentiza la circulación, lo que reduce el flujo de oxígeno y nutrientes a los músculos. Esto disminuye tu energía y capacidad de recuperación. Si te está gustando, dale a like y suscríbete. Error número 5. Exagerar con el cardio. ¿Haces mucho cardio? Cuidado. Podrías estar quemando músculo, no grasa. Si tu cuerpo empieza a devorar lo que más cuesta construir. El exceso de cardio eleva el cortisol, la hormona del estrés. ¿Resultado? Fatiga, ansiedad y barriga. Tu rendimiento en el gym se desploma, tu fuerza se estanca. ¿Quieres verte delgado pero sin forma? Así vas directo a eso. Además, puedes caer en déficit energético sin darte cuenta. Tu metabolismo se vuelve lento y el progreso se frena. No mates tus ganancias por correr horas sin control. Demasiado cardio puede llevar al catabolismo muscular y agotar tu energía antes del entrenamiento de fuerza. Encuentra un equilibrio. Error número 6. Saltarse los entrenamientos que no te gustan. Saltas el día de pierna. Gran error. Estás construyendo un cuerpo desequilibrado y débil. Sin piernas fuertes, no hay fuerza real. Punto. Tu testosterona y hormona de crecimiento bajan. Adiós ganancias en pecho, espalda y brazos. Y sí, tus piernas flacas arruinan toda tu estética. Te ves grande arriba, pero frágil abajo. Como un triángulo invertido. Además, ignorar las piernas limita tu rendimiento en todo. Saltarte pierna no es ahorrar tiempo, es sabotear tu progreso. Evitar piernas u otros grupos incómodos crea desequilibrios, afecta tu postura y reduce la producción hormonal como la testosterona. Error número 7. Descansar poco entre series. Entrenar con muy poco descanso entre series puede parecer una buena idea para intensificar tu rutina, pero en realidad puede afectar negativamente tus resultados, especialmente si tu objetivo es ganar fuerza o masa muscular. Cuando no das suficiente tiempo de recuperación entre series, tus músculos no se recuperan lo suficiente del esfuerzo anterior. Esto significa que el rendimiento en la siguiente serie será más bajo, levantarás menos peso, harás menos repeticiones y por lo tanto, generarás menos estímulo para el crecimiento muscular. Además, el sistema nervioso también necesita un breve descanso para mantener la coordinación y la fuerza máxima. Si lo sobrecargas sin pausas adecuadas, tu técnica puede deteriorarse, aumentando el riesgo de lesión. Tampoco se debe confundir sudar o sentirse cansado con progresar. Descansos cortos pueden impedir levantar el peso adecuado.
Lo ideal, de 3 a 4 minutos para maximizar fuerza e hipertrofia, especialmente si no usas hormonas. Antes de continuar, decirte que al final del vídeo te cuento un truco muy bueno, estate atento. Error número 8. Consiste en levantar más peso del que puedes manejar, por presumir o por ego. Estás en el gym y de pronto llega el Hulk del gimnasio, entonces sueltas la pesa de 10 kilos y coges la de 15, es un error. Cuando cargas más de lo debido, aumenta muchísimo el riesgo de lesiones en la espalda, hombros o rodillas. Lesiones graves. ¿No has visto esos vídeos virales donde un gimbro se rompe el bíceps en pleno ejercicio? Es doloroso de ver. Además puedes sufrir desgarros musculares, hernias, esguinces o daños articulares. A veces con consecuencias a largo plazo. Además no trabajas el músculo correctamente. Usar exceso de peso suele llevarte a usar el impulso o a involucrar otros músculos. Resultado, no estimulas bien el músculo objetivo y estancas el progreso. Lo que crece es el riesgo, no el músculo. Comprometer la técnica por impresionar aumenta el riesgo de lesiones. Prioriza la forma antes que el ego. Error número 9. No calcular tus macronutrientes. ¿Qué son los macros? Los macros son los 3 nutrientes principales que nos aportan energía, proteínas, carbohidratos, grasas. Cada uno aporta una cantidad distinta de calorías. 1 gramo de proteína igual a 4 kilocalorías, 1 gramo de carbohidrato igual a 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa igual a 9 kilocalorías, porque comer limpio o saludable no basta si no controlas cantidades. Saber tus macros te ayuda a ganar músculo sin engordar, perder grasa sin perder músculo, rendir mejor en el gimnasio, evitar estancarte o frustrarte, ajustar tu dieta a objetivos reales, no suposiciones. Es como ajustar el GPS en vez de andar a ciegas. En internet puedes encontrar numerosas calculadoras de macros como MyFitnessPal. Esta app es de las más usadas. Tienes la versión de pago que es más completa, pero también existe la gratuita. No es publi, solo quiero ayudar. Error número 10. Entrenar todos los días más no es mejor. Entrenar todos los días sin descanso puede parecer una muestra de compromiso, pero en realidad puede ser contraproducente e incluso peligroso. Aquí te explico por qué no permites la recuperación muscular. El crecimiento ocurre fuera del gimnasio cuando descansas. Sin descanso, el músculo no se repara ni crece correctamente. Mayor riesgo de sobreentrenamiento, puedes experimentar fatiga crónica, insomnio, irritabilidad, bajo rendimiento y estancamiento. Aumenta el riesgo de lesiones. Los tejidos y ligamentos, tendones, articulaciones, también necesitan tiempo para recuperarse. Forzarlos a diario puede llevarte a lesiones por sobreuso. Caída del rendimiento. Entrenar sin pausa agota el sistema nervioso central. Te vuelves más lento, menos fuerte y con peor coordinación. Alteraciones hormonales. El exceso de ejercicio puede elevar el cortisol, hormona del estrés, y reducir la testosterona. Te dije que te iba a enseñar los 10 errores que hace que tu cuerpo se estanque y no gane músculo, pero aquí viene lo bueno, hay uno más que viene con truco. Espera al final y te digo. Error 11. No beber suficiente agua. La deshidratación afecta el rendimiento, la fuerza y la recuperación. Una pérdida del 2% de agua corporal ya reduce significativamente tu rendimiento. ¿Por qué es malo beber poca agua si entrenas y quieres crecer? Disminuye la fuerza y resistencia. Te explico: cuando estás deshidratado, los músculos no funcionan al 100%. Te cansas más rápido y levantas menos peso. Menor síntesis de proteínas. La hidratación es clave para los procesos celulares, incluyendo la construcción de nuevo tejido muscular. Peor recuperación muscular sin suficiente agua. El transporte de nutrientes como aminoácidos y glucosa se vuelve ineficiente. Tus músculos no se reparan bien. Aumenta el riesgo de calambres y lesiones. La deshidratación afecta el equilibrio electrolítico, lo que puede causar calambres, rigidez y hasta desgarros. Reduce el bombeo muscular. Muscle pump. El volumen muscular y el flujo sanguíneo disminuyen con poca agua, afectando tanto la estética como el rendimiento. Afecta la digestión y absorción de nutrientes. Sin agua suficiente, no aprovechas bien las proteínas y calorías que consumes, y eso frena el crecimiento muscular. Un truco de muchos culturistas ciclados y naturales es tomar una bebida llamada bolero, de diferentes sabores mezclada con su botella de agua. Al tener sabor hace que tengas más ganas de beber líquido y ayuda a llegar a los 2 o 3 litros de agua diarios a los que quieras llegar. No es publi, nadie me paga por contarte este tip. Suscríbete y activa la campanita para más contenido que hará crecer tus músculos como los míos. Y comenta si tienes alguna idea de contenido que te gustaría que te contara en el próximo vídeo. Nos vemos en el gym. Entrena tu cuerpo con Cuerpo 10.